Gloria a Dios. Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar en contacto con ustedes por este medio. Y bueno, deseando que el Todopoderoso esté con cada uno de ustedes y bendiga este mensaje que para hoy ha sido enviado. Y qué gran privilegio hablar de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero usar un texto que se encuentra allí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en su versículo 20. Dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué bendición su bendita palabra. En tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base y el estándar para la construcción de un edificio. Una vez en su sitio, el resto del edificio se ajustaba a los ángulos y al tamaño de esta piedra angular. Si se removía, lo más seguro es que esta estructura podía colapsar. Relacionando esta parte de tema de construcción, en la Biblia algunas profecías, como en Isaías y como en el libro de los Salmos, se refieren al Mesías como la piedra angular. Y es así también como en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas registran a Jesús refiriéndose cómo se cumplía este mensaje en él. De igual manera, siguiendo en el orden, nos encontramos que en el libro de los Hechos también el apóstol Pedro hace mención cuando reprendía a los líderes judíos de la época, los exhortaba. Y en su primera epístola, en 2 ocasiones también se refirió a Jesús como la piedra angular. También, adicionalmente, el pasaje que leímos habla en el versículo 20 del capítulo 2 de esta carta: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Gloria a Dios. Destaca que se hace una referencia del Antiguo Testamento como una ilustración de Jesús como la piedra angular sobre la cual se estaba construyendo la familia de Dios, a la cual perteneces tú y yo. Todo el énfasis de este pasaje y los relacionados reitera sobre la gloriosa presencia de Jesucristo. No solo nos dio la salvación a través de su sacrificio en la cruz, sino que también trajo paz a nuestras vidas y creó un vínculo indisoluble con todos aquellos que hemos creído en él. Y ese vínculo se llama la iglesia. Hoy quiero referirme a algunos aspectos que soportan el fundamento de la iglesia de Jesús. Vamos a leer, digamos, toda la Biblia habla sobre el fundamento de la iglesia. No obstante, quiero, digamos, utilizar lo expresado en estos pasajes que leímos. Y en primer lugar se refieren allí a los apóstoles como los testigos vivientes. Qué bendición por los apóstoles que tuvieron allí a Jesús, lo pudieron tocar, lo pudieron palpar, pudieron recibir esa administración directa por parte de él y tuvieron esa experiencia personal con él. Allí tuvieron sus discusiones, tuvieron sus pleitos, tuvieron que ser reprendidos muchas veces por Jesús, pero eso les ayudó a aprender y a recibir directamente del maestro toda esta información sobre la cual se sustentaría la iglesia que hoy tenemos. Entonces, ellos, los apóstoles, declaraban la palabra en las iglesias
diciendo: Jesús ha resucitado. Ese era, digamos, el mensaje que llevaban allí los apóstoles. Los profetas eran los predicadores cristianos, los encargados de proclamar la bendita palabra de Dios. Y en el contexto en el que es la base del mensaje de la reconciliación, el que es nuestra paz, es también la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Qué bendición poder recibir la palabra de Dios. En segundo lugar, se menciona allí, el apóstol Pablo se refiere a Cristo como el fundamento. Y hay que decir que el mismo Jesús dice que Él es el fundamento. Y decía allí en 1 Corintios 3:11 el apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Él es el fundamento. Y todo el que desecha a Jesucristo como el fundamento de la iglesia va por mal camino. Y uno pudiera preguntarse: pero ¿cómo así que lo desechan? Es posible hoy día que mucha parte de la iglesia, con el ánimo del crecimiento y su aspecto corporativo, pues utiliza estrategias que, si bien son importantes de una manera integral, el énfasis que hacen es mucho más allá de lo que debería ser. Y es por eso que de pronto se enfoca mal la psicología. Se utilizan unas recetas de carácter administrativo. Se persuade o se persuade o se manipula las masas. También se enfocan mucho más en la música, en la prosperidad. Y eso quieren presentarlo como un fundamento para edificar la iglesia. Y no es así. No es así, porque la palabra declara que es Cristo quien da una correcta dirección a la iglesia. Él la compró con su sangre preciosa. Por lo tanto, nadie tiene y puede decir que hay otro fundamento. Él la compró con su sangre preciosa. Nadie tiene derecho a edificar su iglesia como otro fundamento que no sea Cristo mismo. Jesús mismo lo dijo. En el Evangelio de Mateo menciona: nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Recuerda, Jesucristo, cabeza del ángulo. No hay otro fundamento. Por lo tanto, mucho cuidado en quién colocas tu mirada, en quién construyes la iglesia, porque la iglesia tiene un fundamento que se llama Cristo Jesús. En tercer lugar, tenemos que decir que como miembro de la familia de Dios, que somos tú y yo, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero teniendo como piedra del ángulo a Jesucristo mismo. Y como parte de esa familia, como parte de hijos de Dios, tenemos al Señor Jesucristo como esa piedra del ángulo. Se nos revela que Él es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Jesucristo es pues el soporte de los apóstoles y profetas. Y estos a su vez son el soporte en Cristo de la gran obra de Dios a la cual perteneces tú y yo. Qué felicidad nos da de ser parte del ejército ganador, de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y sobre todo, no solo de que nos haya elegido y llamado, sino que además nos permite ser sus siervos, ser sus servidores, y nos permitan ser parte de esa gran extensión de su obra. La Iglesia Universal en pleno, mis hermanos, resulta entonces la columna y baluarte de la verdad. No hay otro fundamento. Cristo Jesús es el fundamento. Sin embargo, hay que decirlo, la obra todavía no está terminada. La obra continúa
Estamos en el proceso y es por eso que debemos seguir creciendo como templo viviente del Señor. Y cada uno de nosotros como piedras vivas debe ser el templo permanente para Dios en el Espíritu que está presente. Tenemos un deber, mis hermanos. Tenemos un deber y es el revelar la presencia y la gloria de Dios al mundo, donde quiera que estemos, independientemente de las circunstancias. Si en este momento nos encontramos aislados por las circunstancias, pero allí donde estamos, hay medios para que tú y yo podamos seguir llevando el glorioso mensaje de Cristo para que cada día haya más piedras vivas que puedan construir este gran templo. Y por eso nos sustentamos en Cristo, que a la verdad, como soporte de la iglesia, constituyen la verdad y el baluarte como columna de la gran obra. Entonces, mis hermanos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar quieto, estático, como una piedra inerte? Pues no, somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Aún en este hermoso templo donde hoy no nos estamos congregando físicamente, hay la oportunidad de hacerlo de manera virtual, cuando se pueda de manera presencial, pero nunca callarnos. Somos piedras vivas. Somos piedras vivas y como tal debemos mantener siempre proclamando la palabra de Dios y revelando y mostrando su gloria. Y hoy tendríamos que cerrar este mensaje diciendo que la terminología usada para explicar la importancia suprema de Jesús el Mesías como la piedra angular de las familias de Dios proporcionó un punto de conexión. Óigase bien, un punto de conexión claro, y que la audiencia del momento, la audiencia original, entendió bien. Y hoy la idea es que tú puedas recordar, puedas entender cuál es tu papel para que puedas comprender y seguir adelante en el proceso. Porque así como la audiencia original había entendido, hoy la Biblia nos indica que Jesús sirve como el fundamento de la iglesia, así como para la vida individual de cada cristiano. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Es pues un edificio para Dios, formado con muchas piedras vivas, siendo esta todos y cada uno de los hijos de Dios. Si tú te consideras un hijo de Dios, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú eres una piedra viva, una piedra apta para la construcción y soporte de este templo, que somos hechos aptos porque somos sobreedificados y arraigados en Cristo cuando reciben directamente de Dios la revelación de su Hijo Jesucristo y entonces lo confiesan desde el corazón apropiadamente. Tú y yo somos piedras vivas, tenlo en cuenta. Hay que dejar la pasividad y seguir siendo esa piedra apta por el Señor. Tengamos en cuenta que para ser esas piedras aptas como una piedra viva del edificio de Dios, debemos mantener nuestra relación personal con Cristo. Entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así en la realidad espiritual de la larga historia, a pesar de las circunstancias o pruebas que se presenten, mantengámonos unidos, perseverándonos en un solo sentir, que no es otro que Cristo Jesús. Perseveremos como piedras vivas estructurando el edificio de la gran familia de nuestro Padre Celestial sobre la base de la principal piedra del ángulo, nuestra roca Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y ahora damos paso a nuestro hermano David Ortiz.
Yo quiero continuar en la misma cita de Efesios 2, capítulo 2, versículo 21. Y quiero que lo tenga ahí por un instante. Y así como un edificio es cimentado sobre una base, necesita una base, también un edificio necesita de unas vigas y unas columnas. Todo esto para poder soportar lo que contiene o lo que va a ser ese edificio. Efesios 2:21 dice lo siguiente: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quiero que lo vuelva a leer conmigo. Dice así: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, a ese edificio vivo, a ese organismo vivo que es la iglesia, que somos todos nosotros. Tanto usted como yo formamos parte de ese equipo, de ese organismo que conocemos y que aquí el apóstol Pablo se refiere como edificio. Todos nosotros, como les decía, formamos parte de ese edificio. Y es que si analizamos y vamos un poco más a profundidad de lo que este versículo nos está enseñando, nos vamos a poder sorprender con lo que aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe. Y él dice lo siguiente: estudiemos este versículo. En la primera parte dice en quién. En esta primera parte que vamos a tomar, dice en quién. Y este en quién se refiere a nuestro Señor Jesucristo, se refiere a nuestro Salvador, se refiere a nuestro Señor. En otras versiones de la Biblia vamos a encontrar este en quién reemplazado por Jesús, por Cristo o por nuestro Señor. Todo esto haciendo referencia que lo que viene a partir de este momento, que las palabras que siguen a partir de este en quién, es gracias a Él, es por Él y para Él. Estas palabras muestran que Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Y no sé si usted como yo también vemos esa necesidad de tener a Jesucristo como el centro de todo, de tener a Jesús en nuestras decisiones, de si vamos a hacer algo, ahí tiene que estar el Señor. Si vamos a ir a la esquina, aún ahí debe estar el Señor con nosotros. Y es que en quién, en Él, es quien nos fundamentamos. Él es nuestro fundamento. Ahora, si nosotros continuamos leyendo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Dice: todo el edificio bien coordinado. Me imagino que tanto usted como yo en algún momento de su vida ha jugado ese famoso juego llamado Tetris. El Tetris consiste en que van cayendo unas fichas, unas piezas, y cada una debe ir colocada en el lugar donde mejor queda, en el lugar donde va a dar el punto que se necesita para poder seguir jugando, para continuar con el juego. Si hoy estás en esta iglesia, si hoy estás en esta casa, es porque el Señor ha tenido cuidado de ti. Es porque el Señor sabe que en esta casa donde te ha puesto es porque se te va a amar, se te va a cuidar y se te va a brindar todo aquel crecimiento necesario para tu vida cristiana. Y es que a eso es a lo que apunta Pablo cuando dice todo el edificio bien coordinado. Pablo se refiere a ese cuidado que tiene el Señor de nosotros por ponernos en el sitio donde necesitamos estar, en el sitio justo. De hecho, si buscamos en otras versiones de la Biblia, vamos a encontrar toda esta parte reemplazada por las palabras ya sea compaginado o bien ajustado, haciendo referencia
a que en el Señor estamos bien. Él sabe dónde nos va a colocar. Él no nos va a colocar en un sitio donde vamos a sufrir o donde vamos a estar padeciendo por maltrato, sino que el Señor donde nos va a poner o donde ya nos puso es porque Él tiene el cuidado y sabe que ahí vamos a estar mejor. Ese cuidado lo podemos ver nosotros en nuestras vidas cada día. De hecho, con el simple motivo de poder estar escuchando esta transmisión o de poder estar ahí en su casa con sus seres queridos, es motivo para celebrar, para alegrarse de que Cristo, ese fundamento que nosotros tenemos, está cuidando de nosotros. Si usted compra una mesa plástica, todos tenemos o hemos visto en algún momento una mesa plástica y viene con sus instrucciones, nos va a decir dónde va cada pata. Si usted tiene una mesa ahí, no le va a colocar la pata en la parte de arriba, sino que se la va a colocar en la parte de abajo, donde está el lugar adecuado para esa pata. Así mismo ha hecho el Señor con nosotros. Él nos ha colocado y nos va a seguir colocando en donde nosotros tenemos que estar. Y me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, ya que dice que cuidadosamente estamos unidos a Él, mostrando ese cuidado que Dios tiene por nosotros, mostrando esa pasión que Dios siente por nosotros, mostrando todo ese amor que incluso al momento de nosotros estar en una iglesia, al estar en un grupo familiar o al estar en otro sitio, el Señor ha tenido el cuidado y el amor para ponernos ahí. Así que yo quiero que tú sepas en esta parte, justo en esta parte, que el lugar donde tú estás y donde yo estoy es el lugar que Cristo tiene y ha diseñado para ti. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar que ahí nos dice, va creciendo. A diferencia de un edificio se planifica, se dice, bueno, lo vamos a hacer de 3 pisos, la base que se le hace es para que sostenga 3 pisos y se elabora la construcción y así se termina. Cuando vemos el resultado es un edificio de 3 pisos. A diferencia, nosotros en Cristo siempre estamos en constante crecimiento. Nunca nos estancamos. Y si nos estancamos es por nuestra propia decisión. Pero el plan de Dios, el objetivo de Jesús en este versículo es que nosotros como edificio, como templo de Él, sigamos en un constante crecimiento. No que nos detengamos, sino que siempre estemos avanzando. Y a eso es lo que apunta Pablo, que nosotros somos un organismo vivo, que nosotros somos aquel, como dice el apóstol Pedro, somos esas piedras vivas. Entonces, nosotros siempre vamos a estar creciendo. Y es por eso que encontramos y vamos a seguir creciendo para alcanzar la plenitud de Cristo. Y a todo esto está apuntando el apóstol Pablo. Y el apóstol finaliza diciendo, para ser un templo santo en el Señor. Ya en esta última sección, el apóstol pone el objetivo de todo lo anterior. Ya él aquí en esta partecita final pone absolutamente el resumen de por qué nosotros estamos cimentados en Cristo o por qué tenemos que estar cimentados en Cristo, pero también nos dice por qué Él nos pone cuidadosamente y por qué nosotros necesitamos crecer constantemente. Y es para que nosotros podamos llegar a ser ese templo santo del Señor. Es agradable cuando uno entra a una casa y la casa huele rico. Creo que nos gusta y nos fascina a nosotros llegar ya sea a nuestro hogar o entrar a nuestra habitación y que esa habitación o esa casa se encuentre con un olor agradable. Y no solo el olor agradable, sino que también esté todo bien puesto, esté todo bien acomodado, esté todo en su lugar, es decir, que esté en orden. Esto nos da a nosotros
satisfacción, nos hace sentir alegres. Pero si entramos a una casa o entramos a nuestra propia casa y está todo lo contrario a lo que acabo de decir, sin duda nos vamos de pronto a poner de mal genio, nos vamos a molestar, vamos a de pronto a iniciar una pelea por la situación que está pasando, por el cómo se encuentra ese lugar. Y es por eso que Pablo pone santo, para marcar cómo nosotros vamos a llegar a ser ese templo. No es cualquier templo, es un templo santo. Y no lo construyo yo, no lo construye usted, sino que lo construye el Señor. Si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, si nosotros edificamos este propio edificio en nuestra propia fuerza, entonces ya lo santo no va a estar, porque lo hicimos nosotros. Pero si es el Señor quien está edificando, entonces va a llegar a ser santo. Es por eso que el apóstol Pablo pone santo en el Señor, para así mostrar que es Él quien hace todo el cambio, que Él es el que da el crecimiento. Si nosotros vemos ya el panorama general del versículo, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo desde principio hasta fin que todo se relaciona con Jesús, que todo es por Jesús, que todo es para Jesús y que todo es por Él. Cuando alguien que ha construido su casa, alguien que ha podido levantar un edificio, ve cómo éste va desarrollándose cada día, va sintiendo una alegría interna, me imagino, al ver que de pronto ya hoy se levantó esta pared, o al ver que ya se levantó la otra pared, o ver que ya le pusieron el techo o la segunda planta, se va alegrando de ver cómo va creciendo. Y así mismo sucede con el Señor. El Señor se alegra cuando Él ve que su obra, es decir, Él ve que nosotros estamos creciendo, estamos avanzando. Cuando Él se alegra cuando ve que nosotros estamos siendo cimentados. Y no solo cimentados, sino que estamos siendo edificados por Él. Y esto vamos logrando, y así vamos logrando lo que Él desea en nuestras vidas. Aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo entonces en Efesios 2:21, permítame y vuelvo y se lo leo, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El apóstol aquí nos dice, para finalizar, que todo es por Jesús, que en Él nos encontramos cimentados, que en Él nosotros vamos a crecer, que Él tiene cuidado de nosotros. Y vuelvo y te digo y me digo a mí también, si estamos hoy donde estamos, si pertenecemos a esta casa, es porque el Señor ha tenido cuidado con nosotros. Y ahora vamos a continuar con el pastor Edwin Carrillo. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero usted se encuentre bien y su familia. Vamos a continuar con este hermoso tema que estamos tratando en el día de hoy. Y vamos a leer ahí en Efesios, vamos a continuar leyendo en el versículo 22. El versículo 22. Leo para ustedes la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Leo en Efesios capítulo 2, versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Repito, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Siguiendo con esta hermosa analogía que realiza el apóstol Pablo entre la iglesia y una
edificación, no una edificación cualquiera, sino una edificación estructurada por la presencia de Dios, con algo particular en esta edificación, y es que cada miembro es considerado una piedra, una parte integral y esencial colocada y encajada en el edificio. Imagine usted una pared, imagine una pared en la cual está constituida por ladrillos, pega, y también pues obviamente se necesita un nivel para que esta pared quede bien derecha. Cada uno de ellos, cada uno de estos elementos que hacen parte de esta pared deben quedar perfectos y deben quedar cumpliendo su función para que esta pared pueda soportar la carga a la que será sometida. El maestro, el que realiza esta pared, la persona encargada de realizarlo, coloca cada ladrillo, coloca la pega y verifica el nivel para que todo quede bien perfecto. En ocasiones puede ocurrir que al momento de coger un ladrillo, de coger un bloque, de coger una piedra, esta no se encuentre en las mejores condiciones para cumplir las funciones, y hay que recurrir pues a arreglarla o en caso tal de que no se pueda arreglar, cambiarla para colocar otra que cumpla esa función. También puede recurrir a mejorar la pega, pero todo debe quedar excelente. Esto lo realiza una persona en esta comparación, pero en nuestro caso es el Señor el que debe realizar o el que realiza esta labor. De igual forma, la estabilidad de la iglesia reside en cada ladrillo que se coloca y se encaja, y es el mismo maestro de maestros, el mismo Jesús el que la construye, y cada parte sostiene la carga cumpliendo su propósito en la estructura. Es decir, cada una de esas partes es importante, querido hermano, y tú eres una de esas partes. Yo soy una de esas partes de esa edificación, y somos importantes para ese gran maestro que construye esa edificación, en este caso el Señor Jesucristo. Entonces tengámoslo en cuenta. Cada parte sostiene la carga cumpliendo su propósito en la estructura, en la edificación. Cada uno de nosotros tiene un propósito dentro de la iglesia, dentro del llamado que nos ha hecho el Señor, y debemos cumplirlo a cabalidad. En esta primera parte quiero que usted se grabe esta palabra: edificados. Guárdela ahí: edificados. Y dice el versículo, si seguimos leyendo, que en nuestro caso somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Debemos nosotros proveer dentro de esta gran edificación una habitación para que el Espíritu viva en nosotros de manera individual, pero también como iglesia. Entonces, note lo siguiente: esta edificación no puede ser una edificación vacía, o no puede ser una edificación en la cual sus habitaciones estén llenas solo de conocimiento, o estén llenas solo de argumentos o conceptos humanos, sino que es una edificación que debe estar llena de el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu vive en nosotros. Él mora dentro de nosotros y dentro de la iglesia. Y así como debe ser de manera espiritual el Espíritu en nosotros, o debe habitar el Espíritu en nosotros,
si está en cada uno de nosotros, termina estando en todo el cuerpo, en toda la edificación que es la iglesia. ¿En qué nos ayuda el Espíritu o por qué lo necesitamos? Porque nos ayuda si estamos en problemas, si estamos angustiados o confundidos. Cuán necesario es el Espíritu en estos tiempos de tanta confusión y angustia. Lo necesitamos, el Espíritu. Necesitamos que dentro de esa edificación de que somos nosotros, que es la iglesia, esté el Espíritu en estos tiempos de angustia, de problemas. Cuando nos sentimos desalentados o descorazonados, ahí está el Espíritu para ayudarnos. Cuando estamos sufriendo, pero también cuando estamos felices y entusiasmados. También para dar testimonio y enseñar necesitamos al Espíritu, pero también para predicar y ministrar. En cada una de esas partes o en cada una de esas acciones necesitamos que esa habitación no esté vacía, sino que esté llena del Espíritu Santo. Y la palabra que quiero que usted se grabe para que recuerde en esta segunda parte es Espíritu. La primera palabra fue edificados. La segunda palabra es Espíritu. El Espíritu de Dios mora dentro de la iglesia para conformar una iglesia a la imagen de la voluntad de Dios. Y es que una iglesia sin el Espíritu de Dios es una iglesia que puede estar llena de cualquier tipo de argumentos humanos, pero no es una iglesia que está a la imagen de Dios. Gracias a Dios que esta iglesia en la cual nosotros nos congregamos es una iglesia llena del Espíritu de Dios y sigue conforme a la imagen y la voluntad de Dios. La efectividad de cualquier iglesia depende de cuánto permite que el Espíritu more dentro y controle a sus cuerpos y a sus miembros. Entonces nosotros debemos darle ese margen de acción al Espíritu dentro de nosotros. Esta presencia, esta morada del Espíritu en nosotros nos debe llevar a la unidad. Volvamos a la imagen de la pared que les había comentado anteriormente. Imagine a un ladrillo actuando solo. Un ladrillo usted lo puede tomar en su casa o en la calle, en cualquier lugar, y es como una pieza individual, no es mucho lo que puede hacer. Imagine la pega, el mortero actuando solo. Son elementos aislados, prácticamente sin ninguna funcionalidad. Pero cuando usted los une, son capaces de soportar grandes cargas. Y no solo unidos, sino también alineados. Una pared sin nivel queda torcida, inestable, se puede caer ante cualquier presión externa. Nosotros debemos estar alineados al propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el llamado que nos hace el apóstol Pablo a través de esta comparación. Y no solamente alineados al propósito de Dios en nuestra vida, sino que también debemos velar para que cada elemento, cada miembro esté alineado en esa edificación. Que cada miembro que hace parte de esa edificación también esté alineado con el propósito de Dios. Y eso es la unidad. Y quiero entonces que se guarde esa tercera palabra para recordar esta reflexión: unidad. Entonces recuerde 3 palabras claves de esta reflexión y en torno a lo cual giró lo que he dicho: edificados, espíritu y unidad. Repito: edificados, espíritu y unidad. Si las queremos unir en una frase para recordar, pudiese ser: edificados por el Espíritu en la unidad. Es el llamado que nos hace el apóstol Pablo a nosotros en esta hora, queridos hermanos, y ojalá que podamos nosotros lograrlo, obviamente con la ayuda de su Santo Espíritu. Oremos en esta hora, oremos al Señor para que Él nos pueda ayudar a poner en práctica
esto que hemos aprendido en el día de hoy en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Señor, te damos gracias. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de estar reunidos en casa en esta ocasión por tu preciosa voluntad, pero aún siendo edificados, Señor, desde el lugar donde estamos para vivir conforme a tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir para tu reino, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir en unidad, Señor, a que podamos darle espacio a tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos edificados como iglesia, Señor. Padre, que así como cada elemento, Señor, de una estructura, Padre Celestial, se unen, Señor, entre ellos nosotros podamos cuidarnos los unos a los otros y podamos vivir en unidad para formar una edificación fuerte, Señor, que sea capaz de resistir cualquier carga, cualquier presión, Señor, conforme a tu santa voluntad. Padre, sabemos, Señor, que estamos en momentos difíciles, pero contigo, Señor, con su ayuda, Padre Celestial, saldremos adelante, oh Dios Todopoderoso. Reconocemos su grandeza, reconocemos su poderío, Señor. Reconocemos, Dios, que aún en medio de este tiempo te hemos podido ver, Señor, a nuestro lado, Padre Celestial, y has estado con nosotros como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo, pero también de manera individual con cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Dios amado. Ayúdanos a seguir adelante como cuerpo, como iglesia, como nos invita el apóstol Pablo, Señor, en esta hermosa enseñanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Reconocemos tu poderío y reconocemos tu grandeza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde cada una de las actividades que tenemos en la iglesia y no se despegue de cada una de las prédicas y las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Dios le bendiga.